Vamos a instalar Elasticsearch en Ubuntu 20.04. Los pasos que vamos a seguir probablemente deberían servirte en sistemas operativos Mac. Pero antes de eso vamos a verificar la matriz de soporte. Yo ya la tengo aquí abierta, que es la que nos muestra las versiones de Elasticsearch y si aplican o no dado un específico o un sistema operativo X. En este caso, nosotros vamos a instalar la versión 8.5, la versión más reciente de Elasticsearch en Ubuntu 20.04. Vamos a buscar la versión 8.5 y vemos que en este caso tiene aplicabilidad. Entonces, antes de instalarlo, verifica qué sistema operativo estás usando y qué versión de Elasticsearch quieres utilizar. También es importante mencionar que Elasticsearch funciona a través de Java y que bien puedes utilizar la versión nativa de Java que tienes en tu sistema operativo o puedes utilizar la versión que viene en el paquete de Elasticsearch. Cada versión de Elasticsearch puede traer una versión diferente de Java. Esto es importante mencionarlo porque si quieres utilizar la versión de Java que tú tienes, antes debes entonces verificar que la variable es Java Home esté correctamente seteada apuntando al ejecutable de Java. Ahora vámonos entonces a las instrucciones para instalar Elasticsearch paso a paso. Fíjate entonces que si le damos acá en instalar Elasticsearch, vamos a ver que hay una opción que dice instalar Elasticsearch para Linux o sistemas operativos Mac. Para Linux específicamente también lo podemos hacer a través de paquetes Debian, pero vamos a utilizarlo en este caso con la versión de Linux y sistemas operativos Mac. Entonces, existen unas instrucciones para Linux y existen unos comandos para Mac. Vamos entonces a empezar a copiar el primer comando, que es el Elasticsearch en sí mismo, y vamos a pegarlo en nuestra terminal. Con el segundo comando vamos a descargar el algoritmo de hash seguro y con el tercer comando vamos a verificar la integridad de los archivos a través de ese algoritmo de hash seguro. Entonces vamos a copiar este comando. Esto nos debería dar un OK como output. Perfecto. Y hacemos lo mismo con el tercer comando, que también nos debería dar un OK si los archivos están bien. Listo. Ahora, con este cuarto comando vamos a descomprimir Elasticsearch. Y con este último comando vamos a irnos hacia Elasticsearch. Entonces fíjate que esta es la estructura de archivos que tenemos en Elasticsearch. Vamos entonces de una vez a ejecutar Elasticsearch. Para eso vamos a escribir bin slash Elasticsearch. Y Elasticsearch va a empezar a ejecutarse. Fíjate que en este caso está usando la JDK que viene empaquetada con esta versión de Elasticsearch. Y está ignorando la que yo tengo a pesar de que tengo correctamente la variable seteada. Quizás porque no estoy apuntando correctamente al ejecutable. Ya tenemos Elasticsearch instalado y este es el output, un output bastante importante que nos genera. Nos dice que para esta versión 8.5 las características de seguridad de Elasticsearch están activadas por defecto, al igual que la autenticación. ¿Eso qué quiere decir? Que para cada consumo que hagamos a Elasticsearch, al API de Elasticsearch, vamos a tener que pasar la autenticación. En este caso tendría que ser el usuario Elastic y la contraseña que tenemos aquí. Vamos a deshabilitar eso posteriormente. También nos da el algoritmo de hash para el certificado y también nos da un token en caso de que queramos utilizar Kibana, que es lo que haremos más adelante en este curso. Entonces ya tenemos Elasticsearch corriendo. Vamos a abrir una nueva pestaña en nuestra terminal y vamos a verificar que Elasticsearch esté correctamente instalado. Para eso vamos a bajar. Ya vemos todo esto, ya lo hicimos. Y vamos a verificar que Elasticsearch está correctamente instalado y está ejecutándose. Vamos a copiar esto que tenemos aquí y vamos a pegarlo. Vamos a copiar nuestro password. Y aquí tenemos un error. Y tenemos un error porque no le estoy dando correctamente la ruta hacia mi certificado. En este caso, eso es porque esta variable que tenemos aquí, por algún motivo, en la instalación de Elasticsearch, en efecto, no se ha fijado correctamente. Entonces, si tienes ese mismo problema, pásale directamente la ruta hacia el certificado. Voy a irme para acá. Y en este caso, ya me encuentro dentro de Elasticsearch, entonces creo que debería bastar con esto. Y aquí tenemos otro error. Bueno, antes de esto, vamos a verificar que todo esté correctamente. Vamos a copiar. Y ahora sí, algún error de lo que tenía copiado. Vemos que ya tenemos la versión de Elasticsearch correctamente instalada y ejecutándose con la versión 8.5.
Ahora vamos a deshabilitar las características de seguridad porque, como ves, en este caso tuvimos que pasarle el path del certificado, tuvimos que pasarle el usuario y también la contraseña. Si bien estos requerimientos se pueden cumplir aún manteniendo la seguridad, pues esto es más propio de ambientes productivos o incluso ambientes de prueba. En este caso, lo que vamos a hacer es aprender Elasticsearch y vamos a deshabilitarlo para facilitar los consumos posteriores a la API Elastic dentro de este curso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a editar dentro de config el archivo elasticsearch.yml y vamos a buscar las características de seguridad de Elastic, en este caso XPath Security Enable, vamos a colocarle false, vamos a decirle a este también false, vamos a decirle que no hagamos consumos con SSL, vamos a decirle false y de una vez false aquí más abajo. Listo, creo que con esto está bien, vamos a cerrar. Como hemos editado el archivo de elasticsearch.yml, vamos a reiniciar Elasticsearch. Matamos el proceso con control C. Volvemos a arrancar. Mientras arranca, lo que hemos hecho aquí es utilizar curl. Curl nos permite hacer peticiones en caso de que te falle porque no tienes instalado curl o no puedas instalar curl o no quieras utilizar curl. Esto mismo lo puedes hacer a través de otro cliente de peticiones como Postman, asegurándote de pasarle la ruta del certificado. Eso en curl lo hacemos a través de esta flag Cassert y asegurándote de pasarle el usuario Elastic y la contraseña. Vamos a verificar si ya terminó. Perfecto, ya terminó. Y ahora vamos a verificar que todo en Elastic esté marchando correctamente. Vamos a irnos a Run Elasticsearch Locally. Aquí tenemos algunos consumos de ejemplo. Este sirve. Vamos a copiarlo. Y listo. Ya tenemos Elasticsearch instalado y corriéndose en Ubuntu. Es posible que, dependiendo del sistema operativo que tengas y de la versión del sistema operativo que tengas, además de la versión de Elastic que estés tratando de instalar, tengas diferentes problemas. Comparte en los comentarios qué problema tienes y quizás alguien que ya haya tenido el mismo problema o yo, si te puedo ayudar, te podamos echar una mano.